Pero también vamos a encontrar un ligamento osteoclavicular, que es justamente lo que se te mencionaba, ¿no? La presencia de esta estructura blanda que une tanto la clavícula como la primera costilla, ¿ya? Entonces, eso es respecto a la articulación esternoclavicular. Para la acromioclavicular, como ya se conoce, aquí la clavícula, acá perdón, la escápula, estamos haciendo una presentación de su cara anterior, pero su cara posterior ya sabemos que presenta una espina que tiene una proyección lateral y que me va a dar una superficie, ¿no?, aplanada, que viene a ser el acromio. Y obviamente acá la clavícula con su extremo acromial. Entonces, en este punto, las dos articulaciones se unen bajo dos superficies planas. Y a ese tipo de articulación ya sabemos nosotros que se le llama artrosis, ¿no? Es una artrosis. ¿Qué más? Pero aquí en este punto de contacto existe un ligamento que lleva el mismo nombre, el acromioclavicular. Pero además sabemos que en esta otra apófisis de la clavícula, de la escápula, que viene a ser la apófisis coracoide, se proyecta un ligamento, ¿no?, que en su conjunto a toda esta estructura blanda se le llama coracoclavicular, pero que sabemos que tiene dos porciones, ¿no?, el trapezoide, que es lateral, y el conoide, que es medial. ¿Correcto? Entonces, ambos ligamentos, o sea, el acromioclavicular y el coracoclavicular, vienen a ser los que van a reforzar esta articulación. La ruptura de estos ligamentos le va a generar, recuerden ustedes, una luxación. Normalmente acá la lesión más común es la luxación. Y la luxación lo que hace es, recuerda, si estos ligamentos jalan, al romperse, esta se va a mantener, ¿cierto?, en su posición. Pero esta, como queda libre, va a ir hacia arriba. Entonces va a haber una deformación que en estas fotos antiguas de estos billetes, ¿no?, cuando uno vea Castilla, San Martín, habrán visto una serie de galones, ¿no es cierto? Esos galones de la antigüedad se llamaban charreteras. Y a la lesión, ¿no?, que caracteriza una luxación acromioclavicular se le conoce como ese signo de la pseudocharretera, ¿ya? Entonces esa deformación del hombro por luxación acromioclavicular, ¿ya? La otra articulación, la glenohumeral, que ya sabemos que esta articulación se caracteriza justamente ¿por qué? Primero porque es una articulación esférica, una superficie cóncava, ¿correcto?, a nivel de lo que es la cavidad glenoidea, y una superficie convexa, que es a nivel de la cabeza humeral. Esta superficie, que es la cavidad glenoidea, sabemos nosotros que está revestida por un rodete glenoideo, o lo que se le conoce como labrum. No olviden eso ahí, ¿no? Lo que se conoce como labrum, así, ¿no? Labrum. No olviden eso. Así se le conoce. Ahora, este labrum que está acá, al revestir justamente la cavidad glenoidea, lo que es aumentar la superficie articular, ¿no? Porque hay que recordar que cuando tú ves en la práctica, comparas la cabeza humeral con respecto a lo que es la cavidad glenoidea, por supuesto no equivale, ¿no? Y es más desproporcionada. Entonces lo que busca esto es un poco equilibrar esa diferencia en cuanto a la superficie articular. El límite, como tú sabes, de la cabeza es el cuello anatómico. Por eso es que el cuello anatómico se considera una estructura intraarticular, porque obviamente esto está rodeado de una cápsula articular, ¿no? Vamos a ver la cápsula, mira acá. Acá, en la cápsula podemos ver entonces, ¿no?, es una estructura que va, en este caso, a rodear a tanto a la parte de la cabeza humeral como a lo que es la cavidad glenoidea. Y esto de acá va a estar reforzada por una serie de ligamentos. Y los ligamentos glenohumerales, que como ves ahí, el superior, el medio y el inferior, ¿ya? Pero además vamos a encontrar el transverso y el coracohumeral, los 5 ligamentos que van a reforzar esta articulación. Recordemos que esta articulación se le llama también enartrosis, ¿no? Esta articulación esférica, y es una articulación que desarrolla movimientos de
aducción, abducción, elevación, descenso, rotación, circunducción. A esas articulaciones que digamos las estructuras se mueven en todos los ejes se llaman multiaxiales o triaxiales. La articulación del codo, como ves acá, es una articulación que ve tres estructuras, ¿no? Aquí, como ya sabemos, esta es la extremidad inferior de lo que es el húmero. Esta extremidad inferior o epífisis distal se caracteriza porque presenta una trochlea, es una polea, está en la parte medial, un capítulo o cóndilo que está en la parte lateral, que es una superficie redondeada, y en ambos lados de estas estructuras vamos a encontrar lo que aquí los nombres, lo que se conoce como cóndilos. Acá epicóndilos, perdón, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Pero a este epicóndilo medial también se le llama epitropia, por si acaso, epitropia. Ahora, aquí ¿qué articulaciones se van a dar? La cúbito humeral, que ya sabemos que es de tipo tropial por la estructura. También tenemos la radio cubital, que es condilia, ¿no? Recordemos que ese es el cóndilo. Y la otra articulación es la que se da entre los dos huesos del antebrazo, pero la articulación proximal, que se denomina radio cubital proximal. Esta es tropial, esta es condilia y esta es trocoide. ¿Correcto? Esta es trocoide. Ahora, el mayor eje es acá, porque justamente en la articulación del codo el movimiento siempre va a ser de flexión y extensión. Si bien es cierto, acá vamos a ver un movimiento del antebrazo que es la pronación, ¿correcto? Pero esta articulación que se da entre el radio y el cúbito. No olvidar que para que esto rote, porque va a rotar, necesita de un ligamento que le vuelva, ¿no es cierto? Ese ligamento se llama anular, no olvides ese nombre, el ligamento anular es en la articulación radiocubital, mientras que en el codo, en la parte posterior, vamos a ver atrás los ligamentos colaterales. Dos ligamentos colaterales, un colateral radial, te imaginarás, ¿no? Que va a estar en este eje, y un colateral cubital, ¿ya? Cubital. Ahí lo podemos revisar, y ahí están los movimientos, ¿no? Que van a realizar. Flexión y extensión, básicamente la cúbito humeral. Y pronación, supinación en la radio cubital que proximal. Luego tenemos acá la parte posterior de lo que te mencionaba, no tiene meniscos como la rodilla, ¿no? Pero sí tiene unas almohadillas grasas debido a que la apófisis coronoides y el olecrano que vienen por detrás, ¿correcto? Tienen una superficie rugosa, entonces esto de acá genera justamente disminuye la tensión y la fricción. Este es el ligamento anular que te mencionaba, para la articulación radiocubital, y acá está en la parte posterior del codo la presencia de los colaterales, ¿correcto? Tanto radial como cubital. Radial y cubital. Cubital anular del radio, ahí está lo que es. Aquí sabemos nosotros que el radio y el cúbito se caracterizan porque presentan bordes. Y uno de los bordes, que es el borde interno, se le conoce como borde interóseo. Es un borde, ¿no? En este caso, bastante agudo, en la cual se inserta esta membrana, ¿no? De tejido conectivo denso y que sirve como elemento de fijación de la articulación. ¿Ya? Elemento de fijación de la articulación. Esa es la membrana interósea. Y bueno, a nivel de la mano, como ya sabemos nosotros, aquí vamos a encontrar varias articulaciones. La articulación de la muñeca es una articulación que se va a dar, como puedes ver acá, en la parte más inferior, el radio más ancho. Y el radio es el que determina, porque la articulación se llama radiocarpiana. La articulación de la muñeca se denomina radiocarpiana. En el carpo, como ya sabemos, existen dos hileras, pero el carpo no se moviliza normalmente. Apenas hace fricción. Normalmente las caras articulares son planas. Quiere decir entonces que los huesos del carpo van a dar una articulación que se llama intercarpiana. Y las intercarpianas son planas, o sea, son artróides.
El carpo con el metacarpo, quiero que veas esto, carpo y metacarpo, acá están los metacarpianos. Hay que recordar que el primer metacarpiano está en relación al pulgar, ¿sí? Este es el primer metacarpiano y este sería el quinto metacarpiano. Pero aquí cambia un detalle. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, ubícate, esta es la hilera, los huesos del carpo, y los huesos del carpo, como te decía, tiene dos hileras. Lo que vemos más cercano a la muñeca son la hilera proximal, ¿sí o no? Y eso sería la hilera distal. Pero cuando tú empiezas a nombrar los huesos del carpo, siempre lo haces de lateral a medial. Si esta es la posición de lateral a medial, ¿quién es el de acá? O sea, de la hilera distal. Sería trapecio, ¿está bien? Trapezoide, grande, granchoso. Entonces, aquí, por eso es importante que tú ubiques el hueso del carpo, que está en relación al primer metacarpiano, al metacarpiano del pulgar, es el trapecio. Y la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano se llama encilla de montar. Ya habíamos visto una, ¿no es cierto?, que es el esternoclavicular. Otro ejemplo entonces es la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio. Los metacarpianos tienen una particularidad. Cuando tú haces puño, va a haber unos nudillos, ¿no es cierto? Y esos nudillos son los cóndilos. Y ya hemos dicho que cada vez que vemos cóndilos, la articulación se llama condilia. Entonces esta articulación se da entre el metacarpo y las falanges. Esta es la articulación metacarpofalángica y son condilias. Cuando nos vamos a las falanges, nosotros doblamos los dedos. Y cuando doblamos los dedos hacemos flexión-extensión. Entonces, toda articulación que hace flexión-extensión se llama troclear, ¿correcto? Entonces, las interfalángicas, trocleares. Las metacarpofalángicas, condilias. La que se da entre el trapecio y el primer metacarpiano, encilla de montar. En el carpo, artrodias, ¿correcto? Y finalmente los movimientos, ¿no? Cuando tú tienes la mano y tomas el dedo medio como eje, si tú separas el dedo y lo alejas del dedo medio, eso es abducción. Y si lo acercas, aducción, ¿no? Como movimientos, ¿no?, dentro de la articulación. Bueno, eso lo pasamos. Todo eso ya lo vas a leer tú. Y vamos a la parte muscular. Cuando veamos ahora los músculos del miembro superior, hay que separarlos como los músculos del hombro. En el hombro hay que ver si van a lo que es desde el hombro hasta lo que es la escápula. Otros pueden ir a la caja torácica. El otro segmento son los músculos del brazo con sus compartimentos, antebrazo con sus compartimentos y la mano, por supuesto. Entonces aquí me olvidaba, en este caso estamos viendo la presencia de deltoides, del trapecio, y un detalle que tienes que acordarte es el siguiente. Miren acá, muchachos, nosotros a nivel de la columna vamos a encontrar que las vértebras presentan diferentes características, ¿no? Un cuerpo vertebral, ¿te acuerdas o no? Vamos a recordar un poco eso de acá. O sea, una vértebra, ¿te acuerdas? Tiene una apófisis espinosa, ¿sí o no? Una apófisis transversa, ¿sí o no? Acá, un cuerpo vertebral, ¿sí o no? Y por supuesto tiene el orificio, el agujero vertebral, ¿o no? Entonces aquí, ubícate, ahí está la apófisis espinosa, que es la que sobresale, la que te puedes palpar desde la espalda. Ahora, esas apófisis presentan ligamentos, que los ligamentos se llaman interespinosos, pero que a nivel del cuello, cuando la persona la ponemos de perfil, ahí, ¿no?, en esta posición, aquí se forma un ligamento triangular. Este ligamento triangular que ves acá se le llama ligamento nucal, que es lo que dice acá. Entonces, en ese ligamento nucal y en los ligamentos interespinosos, ahí se inserta el trapecio, ¿correcto? Ahí se va a insertar el trapecio, ¿sí? Y eso obviamente va dirigido hacia el hombro, ¿ya? El trapecio tiene una particularidad, ¿cuál es? Que está inervado por el par número 11, ¿te acuerdas o no?
junto con el esternocleidomastoideo, que vienen a ser el músculo espinal o accesorio. El deltoides, como ya sabemos, es un músculo que cubre el hombro, pero que tiene inserciones a nivel también del húmero. ¿Ya? Inserciones a nivel del húmero. Entonces acá podemos apreciar, dentro de nuestro resumen, mira acá, ahí tienes entonces a estos músculos. Acá está el trapecio, que como te mencionaba, tiene como característica principal, acá, característica principal, acá está el trapecio, la presencia justamente de su origen en la línea nucal. Pero, como pueden ver, una cosa es el origen, cuidado, en el examen, para que tengas cuidado, te dije que tienes que tener una estrategia. La mitad del examen es músculo, definitivamente, ¿no? Entonces, ese es un tema que no lo puedes dejar de estudiar. Entonces, una cosa es el origen y otra cosa es la inserción. Normalmente la inserción es el tendón, el ligamento, a donde llega. Está partiendo de la línea nucal, ¿te acuerdas o no? De las apófisis espinosas, ¿te acuerdas de mencionado? Entonces, ese músculo ¿hacia dónde se va? Porque estaba en la parte medial, va a ir a la parte lateral. ¿Va a ir a dónde? Aquí. ¿Te acuerdas de eso o no? La apófisis, la espina de la escápula. Pero esa espina tiene un borde superior y un borde inferior. Eso te la pasé en las láminas, ¿no?, anteriores. Va a ir justamente al borde superior. Ahí va su inserción. ¿Correcto? En el caso del deltoides, bien conocido. Sabemos que en la diáfisis, ¿se acuerdas o no?, del húmero, existe en su cara anterolateral la V deltoidea, ¿sí o no? Entonces, acá le llaman tuberosidad, pero ahí en esa V deltoidea, ahí viene a estar, en este caso, su inserción, ¿correcto? Los demás, como vemos acá, el romboide menor, el romboide mayor, van a tener su característica, que van a estar a nivel de lo que es la escápula, ¿no? Como ves acá, va a estar en el borde medial de la escápula. Recuerda que la escápula tiene dos bordes, ¿o no? Bueno, tres: un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Y mira acá, el romboide mayor también va a estar a nivel justamente de ese borde, ¿no es cierto? El menor y el mayor van contiguos dentro de esa región, dentro de ese borde, ¿no? Seguimos. Ahora, la parte posterior de la escápula, mira acá, cuidado con eso, ¿no? Aquí vamos a encontrar a quienes, al manguito rotador. Recordemos que el manguito rotador está formado por ¿qué? Por el supraespinoso, por el infraespinoso, por el redondo menor y el subescapular. Ahora, yo ya los ubiqué a estos músculos dentro de esta región. Aquí está, miren acá. Ahí está, ¿sí? Entonces, viene el detalle, ¿no? O sea, ¿y dónde está el subescapular? Recordemos algo. Yo estoy viendo la cara anterior o la cara posterior. Posterior, por la espina. Que recordemos que en la cara posterior, obviamente la espina lo divide en dos fosas, ¿no? La fosa supraespinosa, donde está el músculo del mismo nombre, la infraespinosa, y recordemos que en esta cara está el redondo, ahí está el redondo menor. Pero nos estamos olvidando que hay otra cara detrás, la cara anterior. Y en esa cara anterior, ¿qué está? La fosa subescapular. ¿Quién se aloja en esa fosa? El músculo del mismo nombre, que es el subescapular. O sea, el subescapular está por detrás, por eso no lo puedo ver. ¿Está bien? Ahora, estos tres van a ir ¿a dónde? Van a ir al tubérculo mayor. Y nosotros sabemos que el tubérculo mayor tiene tres facetas articulares: superior, medio e inferior. En ese orden: superior, medio, inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de los 4 músculos del manguito rotador, 3 se van a insertar en el tubérculo mayor, ¿correcto? En las 3 facetas articulares. Por consiguiente, ¿quién va a ir al tubérculo menor? El subescapular. ¿Estamos de acuerdo? Subescapular. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, un detalle acá. Cada vez que me hable en un examen de triángulos o cuadriláteros, es porque por ahí va a pasar una estructura importante, que debe ser una arteria o un nervio. De eso no te olvides, arteria o nervio. Y aquí tenemos un triángulo conocido, el húmero tricipital, formado por los dos redondos, ¿no? Redondo menor, redondo mayor y el tríceps.
tríceps. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que estamos, mira acá, estamos en la cara posterior. Y en la cara posterior está el tríceps, ¿o no? Ahí está el tríceps que te mira aquí. Entonces, aquí tengo el triángulo, pero también hay un cuadrilátero, ¿no? ¿Quién lo forma? Igual, los dos redondos, ¿está bien o no? El tríceps y obviamente ¿quién? El húmero. Ahí aparece ya el húmero, pero como un segmento poco conocido, poco estudiado, que es el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico, ¿no? O sea, es el límite entre epífisis y diáfisis. Ese está como límite dentro de este cuadrilátero. Ahora, ¿quién pasa por ahí? Vamos a ver eso para entender un poco la inervación. Miren acá. Entonces, cuando vemos, mira acá, la inervación, vamos a ver nuevamente nuestro cuadro. Miren acá. Aquí tenemos entonces, acá tenemos a el supraespinoso, no te pierdas, infraespinoso, redondo menor. Ya sabes que no está el subescapular. ¿Por qué? Porque estamos viendo la región posterior. Ahora, si nosotros revisamos, y acá se cubre lo que te decía, estos tres están yendo ¿a dónde? Al tubérculo mayor. ¿Sabían o no? Tubérculo mayor. Pero acá es carilla superior, acá es carilla media y aquí es carilla inferior. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro, la inervación. Mira, ¿tú te acuerdas? Vamos a dibujar una escápula, no me sale, pero vamos a ver acá. Tenemos acá una escápula por acá, ¿está bien o no? Y te acuerdas que la escápula, recuerda que acá está la cavidad, ¿no? Senoidea. Ahí está. Muchachos, ¿esta es la parte lateral o no? Sí. Por lo tanto, ¿cómo se llama este borde? Ese es el borde lateral. ¿Estamos de acuerdo o no? Y en el borde, ¿el de acá quién es? Posterior. ¿Y te acuerdas que aquí había esto? No, incidura. La escotadura. Y por esa escotadura, ¿quién pasaba? El nervio supraescapular. ¿Está bien o no? Entonces, ese nervio supraescapular inerva a los dos. ¿Está bien o no? Ahora te dirás, pero acá se rompe la regla. El nervio axilar, el redondo. Pero espérate, ¿y por qué? Para que no te olvides, mira acá. Al momento de ver los cuadriláteros, ¿está bien o no? Me doy cuenta, acá están el triángulo y el cuadrilátero, ¿no? Cuando veo el cuadrilátero, ¿te acuerdas quién formaba el cuadrilátero? Los dos redondos, el tríceps y el húmero. ¿Y quién pasa por acá? Por eso está pasando, ¿sí o no? El nervio axilar. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, justamente ese nervio, que es el que inerva, ¿no?, al redondo menor, pasa por ese cuadrilátero, que se llama, por supuesto, el cuadrilátero. Ya cuando te gustan los epónimos, ahí está, ¿no? Tanto el de Avelino Gutiérrez, ¿no? Ambos van a tener arterias. Las dos se llaman circunflejas. Pero mientras por el triángulo húmero tricipital pasa la circunfleja de la escápula, ¿correcto? Por acá pasa la circunfleja humeral posterior. Ten cuidado con esos dos nombres, ¿no? Para que no lo vayas a confundir. Igual, ¿no es cierto? Ahora vemos la región axilar, perdón. La región axilar. A nivel de la región axilar, como puedes ver, aquí vamos a ver músculos que ahora van desde la parte torácica, ¿correcto? Desde la parte torácica en diferentes segmentos hasta lo que viene a ser el húmero, ¿correcto? Van a ir al húmero, en este caso, a su cara anterior. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿qué era esto, por favor? ¿Cómo? 727. Miren acá, entonces en esa región axilar nos vamos a encontrar solamente con estos tres músculos, pero por supuesto son músculos, en este caso ambos pectorales, ¿correcto? Ambos pectorales, acá está, ambos pectorales, acá está, y por supuesto el subclavio, que como ustedes habrán podido revisar dentro de lo que es el estudio de la clavícula, de lo que viene a ser su borde inferior, la cara inferior, vamos a poder encontrar justamente a este músculo, ¿no? Recordando que el término o el prefijo sub me indica debajo de. Ahora, las inserciones de los pectorales es un poco lo que cambia, ¿no? Porque si bien es cierto, su origen, como puede ver acá, puede partir desde la parte de lo que es la parrilla costal. Nosotros vamos a encontrar
que el pectoral, en este caso mayor, va a ir a la cresta del tubérculo mayor. Quiere decir entonces que mi húmero, chicos, ¿de acuerdo o no? Sí. Presenta dos tubérculos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, obviamente entre ellos está la corredera bicipital. Entonces, una cosa es que tú te ubiques en el tubérculo y otra cosa es que veas que abajo, acá, en esta región, aquí vamos a encontrar nosotros, en esta región, la presencia de una rugosidad en la base de ambos tubérculos. ¿Estamos de acuerdo? Esa rugosidad se conoce como cresta. La cresta está inferior, en sentido caudal, hacia abajo. Entonces, a nivel de lo que es el tubérculo mayor, pero a nivel de su cresta, ahí vamos a encontrar justamente la inserción del redondo mayor. En cambio, como pueden ver acá, el redondo menor está yéndose en este caso a la apófisis coracoides, ¿no? A la apófisis coracoides, ¿ya? Entonces, son distintos digamos, las localizaciones de ambos. Nosotros lo vamos a poder ver a nivel de la escápula, es cierto, tienen obviamente, hemos visto en la cara posterior, ¿estamos de acuerdo? Pero a nivel de su inserción es donde se va, en este caso, a modificar. Lo otro que no cambia viene a ser en este caso la inervación. ¿Por qué? Porque van a derivar de lo que viene a ser el plexo, ¿ya? El plexo braquial. Salvo el nervio subclavio que tiene la misma denominación para el músculo respectivo, ¿ya? El otro músculo que vemos acá es el de lo que es la pared anterior. Y a nivel de lo que es la pared medial, o sea, se está refiriendo a esta región, viene a ser en este caso los serratos, ¿no? En este caso el serrato anterior, ¿ya? Pero es un músculo, digamos, que no tiene una relevancia importante para el movimiento del brazo. Vamos avanzando acá. Igual, y digamos, aquí por ejemplo, en esta parte de lo que es la parte posterior, podemos identificar en este caso ya al subescapular, porque el subescapular lo habíamos definido, ¿no?, como un músculo del manguito rotador, ¿no es cierto? Es el único que está yéndose a lo que es el tubérculo menor, ¿no? A diferencia de los otros músculos de la cara posterior, ¿no? Y como ves acá, la inervación, cuidado, no es por el supraescapular. ¿A quién inervaba el supraescapular? Al supraespinoso, al infraespinoso. Al redondo menor, ¿quién era? El axilar, ¿correcto? Y al subescapular, el nervio del mismo nombre, ¿no? Los nervios, en este caso, subescapulares, ¿ya? Llegamos a esta región, muchachos. Miren acá, a la región del brazo. A nivel del brazo, vamos a ver que el brazo se está haciendo acá un corte, ¿no? Un corte transversal, y podemos ver que acá está lo que es el húmero, pero vamos a ver la presencia, en este caso, de unas fascias. Estas fascias, que no son otra cosa que tejido conectivo denso, van a separar a los músculos que se van a encontrar en esta región en dos compartimentos, ¿no? El compartimento anterior y el compartimento posterior. O sea, aquí a nivel del brazo encontramos dos compartimentos. Las funciones van a ser opuestas. ¿Por qué? Porque el compartimento anterior es un compartimento que se le llama flexor, ¿correcto? Obviamente flexor del antebrazo, mientras que el compartimento posterior es extensor, que sería también extensor del antebrazo. Una de las cosas que tienes que aprender acá es que los movimientos se hacen sobre la otra región. O sea, los movimientos de los músculos del brazo van a tener implicancias en el antebrazo. Y si tú haces movimientos en el antebrazo, estos músculos van a tener implicancias en la mano, ¿correcto? Entonces, esto de acá mueve el antebrazo y esto de acá mueve la mano, ¿correcto? Entonces, digamos por la secuencia en cuanto a las inserciones de estos tendones que vamos a revisar. Bien, entonces acá podemos ver justamente que este compartimento anterior presenta tres, en este caso, músculos importantes, ¿no? El coracobraquial, el braquial, o también llamado braquial anterior,
y el bíceps braquial. Todos ellos van a ver que van a realizar movimientos del antebrazo, flexión del antebrazo, ¿correcto? Ahora, obviamente vamos a ver que estos van a tener inserción, en este caso esos tendones, a nivel de lo que viene a ser justamente ambos huesos. Por ejemplo, a nivel de lo que es la tuberosidad del radio, ¿correcto? Aquí se va a insertar ¿quién? El tendón del bíceps, ¿correcto? El tendón del bíceps. Mientras que acá, a nivel de la tuberosidad de lo que viene a ser el cúbito, vamos a ver al músculo braquial. Entonces, todo este conjunto de músculos van a tener esa particularidad, van a hacer flexión de lo que viene a ser el antebrazo. Ahora, ahí, ten cuidado, porque ese grupo, vamos a ver que va a estar inervados por uno de los músculos, uno de los nervios que rama de lo que es el plexo braquial. Recordemos que el plexo braquial emite una serie de ramas: el músculo cutáneo, el mediano, el radial, ¿qué más? El cubital, correcto. Son nervios que nacen justamente de este plexo, pero que van a ir a un grupo determinado, en este caso de músculos acá. Pero acá, la cara anterior del antebrazo lo inerva el músculo cutáneo, a diferencia de la cara posterior que lo inerva ¿quién? El radial, ¿ya? El radial. Ahí está el compartimento posterior, ¿no? Que es lo que habíamos realizado. Recordemos que el tríceps se caracteriza porque tiene 3 cabezas, ¿no? Por eso se le da esa denominación. Y por supuesto, recordemos que en la cara profunda, a nivel de lo que es la parte posterior del húmero, existe un canal superficial, ¿no? Que se le llama el canal del radio, o también llamado canal de torsión. Sobre ese canal de torsión pasa el nervio radial y la arteria braquial. Entonces, estos de acá le van a dar vascularización y también le van a dar inervación a este músculo que se va a ir ¿a dónde? Al olecrano. Al olecrano se va a insertar justamente el tendón del tríceps, ¿no? El tendón del tríceps. Ahí está la inervación. Bien, entonces aquí podemos hacer el punto de comparación de los músculos que se van a localizar a nivel del brazo. 3 para la cara anterior, 1 para la cara posterior. La inervación, ahí está, no te vayas a olvidar. Los 3 de lo que es la cara anterior es por el músculo cutáneo, ¿estamos de acuerdo? Mientras que el de la cara posterior desde el nervio radial. Las inserciones ya te había mencionado, ¿no? Para el tríceps, para lo que es la cara anterior, a nivel de lo que es el bíceps braquial, va a ir al radio, el braquial va a ir al cúbito, ¿correcto? Y obviamente a nivel de lo que es el coracobraquial va a ir justamente dentro de lo que es el mismo húmero. Ahora, no es que va a ir directamente al antebrazo, se queda dentro de lo que es la región del húmero, esto de acá, ¿ya? Esta región, la fosa del codo, no te olvides, es importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar dentro de estos compartimentos la presencia tanto de vasos, arterias, venas y por supuesto nervios. Volvemos a repetir. Vamos a ver, por ejemplo, fosa poplitea, vamos a ver lo que viene a ser el triángulo femoral. Son diferentes regiones, ¿ya?, donde vamos a encontrar una serie de estructuras acá. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que vamos a ver una parte, un plano superficial y un plano profundo, ¿correcto? Y por supuesto, como ves acá, existen límites. El pronador, en este caso redondo, el tracto radial y lo que es el pliegue del codo. Entonces, estas 3 regiones van a delimitar este triángulo, ¿correcto?, que se denomina la fosa del codo. Pero ¿cuál es el contenido que vamos a revisar en esto? Mira, aquí podemos ver claramente, ¿no?, claramente la presencia de un paquete vasculonervioso, que es lo que siempre se repite, ¿ya? Un paquete vasculonervioso, pero que a nivel de lo que es, recuerda, nunca te olvides de los límites, ¿no?, el braquial, el pronador y el pliegue del codo. Entonces podemos ver en este plano, miren acá, está cubierto por una aponeurosis, que es la aponeurosis que es vital, que tiene que ver justamente con el tendón del bíceps. Y por aquí, en su cara
en su cara medial, por dentro, no por fuera, por dentro, está pasando justamente este paquete, ¿no? La arteria braquial y el nervio mediano. Que recordemos nosotros que el nervio mediano ingresa en la cara anterior y es el que le va a dar la mayor inervación a lo que es la cara anterior del antebrazo, ¿ya? A la cara anterior del antebrazo. Ahora, claro, sinónimo, sí, correcto. Bien, buen aporte. Miren, ahora escúchame, por aquí nosotros vamos a encontrar, recuerden que ustedes algo importante acá. Una cosa, escúchame acá, una cosa es que a este nivel del pliegue de lo que es la fosa del codo, recuerden que ustedes acá viene la mayor cantidad de repente de funciones para la toma de muestra de sangre. Pero la toma de muestra de sangre común es a nivel de una vena, ¿correcto? A nivel de una vena. Pero cuando, acuérdense de este término, cuando a una persona, al menos en COVID siempre se vio esto, pedían este tipo de exámenes, de repente lo has escuchado, ¿sí? Que significa análisis de gases arteriales. ¿Ya? Esto acá, por ejemplo, se le hace a las personas que empiezan a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Entonces, el análisis de gases arteriales se saca de una arteria. Entonces, no le podemos hacer algo superficial. Ahora, obviamente es toda una técnica de alguien, por supuesto, entrenado, para que pueda ver el pliegue específico, ingresa la aguja y tiene que llegar ¿a dónde? Tiene que llegar justamente hasta la arteria radial o braquial que su compañera está mencionando, ¿no? Ingresa y toma la muestra ahí, ¿correcto? Y desde ahí se puede hacer esto. Acá, por supuesto, se lee sodio, o sea, electrolitos, ¿no? Electrolitos, presión de oxígeno, pH, saturación, o sea, es un examen completo. ¿Estamos de acuerdo? Pero los exámenes comunes, como te decía, para que te saquen muestra para hacerte colesterol, triglicéridos, glucosa, no lo hacen ahí, lo hacen en una vena que se encuentra en un plano superficial. Entonces podemos apreciar entonces, aquí vamos a encontrar dos venas conocidas, ¿no? La basílica y la cefálica, ¿correcto? Una lateral y la otra medial, pero existe una vena que comunica ambas, ¿correcto? Y ustedes, va a depender del tema de la piel y todo eso, que en algunas personas se le ve mucho más definida. Ahí está la vena mediana cubital, que es la más utilizada dentro de lo que es el pliegue, de lo que es la fosa del codo, para la toma de muestra. Entonces, conclusión, aquí ¿cuáles son los límites anatómicos? El braquial, el pronador y el pliegue del codo. ¿Cuál es su contenido? Depende. Si es un plano profundo, la arteria braquial y el nervio mediano. Y si es un plano superficial, la vena mediana cubital. ¿Correcto? Esos serían los contenidos de esa fosa del codo. Ahora podemos apreciar acá justamente a estos músculos, ¿no? A estos músculos que van a llegar justamente a este nivel. No olvidar algo importante. A nivel de lo que es el húmero, habíamos mencionado que existe una tróclea, un cóndilo, y que las tuberosidades que se encuentran a los lados se llaman epicóndilos. Olvidar eso. Hay un epicóndilo, el que está en relación al radio se llama epicóndilo lateral, y el que está en función al cúbito se llama epicóndilo medial. Al epicóndilo medial también se le llama epitroclea. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los músculos que se van a insertar, porque son varios, son un paquete de músculos que se insertan en el epicóndilo lateral, simplemente se les llama músculos epicondilios, ¿ya? Mientras que los que van a estar a nivel del epicóndilo medial o epitróclea se les llaman los músculos epitrocleares. ¿Por qué esa denominación de darle a estos músculos que se van a insertar en esas dos tuberosidades? Porque estos son los responsables de la pronación y sujeción. No te olvides eso. Entonces, en el anterior, bueno, se puede apreciar
Aquí no. Ahí estaba justamente la definición general, pero acá están los músculos implicados dentro de lo que es la supinación pronominal. Acá está en la pronación. Vamos avanzando, chicos, acá. Este detalle importante. Cuando una persona desarrolla, ¿no? O sea, está en posición anatómica y la persona lleva la palma de la mano hacia atrás, pero manteniendo el eje, eso es lo que se está definiendo acá, manteniendo el eje de lo que es el miembro superior, esa estabilidad es gracias a este músculo, el anconio. Es decir, no es un músculo determinante como el supinador largo, no lo es, pero es un músculo que mantiene a la articulación sobre su eje para que se pueda desarrollar este movimiento, por si acaso. Ahora, a nivel del antebrazo, vamos a ver acá, sabemos que existen dos huesos ahí, ¿no es cierto? El radio y el cúbito. Igual, también vamos a encontrar una fascia, este tejido conectivo, que igual va a separar a lo que es el antebrazo en dos compartimentos, ¿no? Un compartimento anterior y un compartimento posterior. Ahora, como puedes ver acá, el posterior está más en sentido radial, mientras que el anterior está en un sentido cubital, o sea, es más interno. El anterior es más interno, porque si tú lo puedes apreciar, coge todo este grupo muscular que estamos viendo acá, mientras que el posterior empezaría desde aquí hacia atrás. Correcto, está en sentido radial, es lo que te decía. Radial es el posterior y cubital el anterior. Bien. Aquí, como puedes ver, cuando hablamos del compartimento anterior, tenemos que hablar en este caso de planos, ¿no es cierto? Hay un plano superficial y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que en el anterior y el posterior vamos a encontrar denominaciones que van a ser opuestas. ¿Cómo así? Si tú tienes acá un flexor cubital, en el plano posterior, ¿qué vas a tener? Un extensor cubital. ¿Estamos de acuerdo? Es distinto ahí, ¿ya? Si tenemos acá un flexor radial, ¿correcto? Y por supuesto, los demás no, ¿ya? Pero acá, en estos casos, normalmente la denominación tiene que ser opuesta. O sea, si acá es flexor, ¿correcto? En la parte posterior se va a denominar extensor, ¿correcto? Extensor. Ahora, ¿el flexor de qué? El flexor en este caso de lo que viene a ser la muñeca. Por eso yo te mencionaba, ¿no? O sea, cada región actúa sobre la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los músculos que van a estar acá en el antebrazo actúan sobre la siguiente región. Obviamente al mover la muñeca vas a mover la mano, por supuesto, ¿no? Entonces el